Bien, muy buenos días. Mi nombre es Luis Chávez. Yo me dedico al área de desarrollo social y pues mi especialidad es el estudio de los mercados de subsistencia, ¿verdad? Yo quiero agradecerle a usted por su tiempo. El propósito de esta conversación es más que todo aprender sobre la educación en Honduras y las circunstancias también de personas que pues acceden a la educación o personas también como usted que imparten, han trabajado en esta área de la educación. En especial también, ¿verdad? Con esto de la pandemia queremos aprender sobre algunas nuevas formas en que la gente pues cómo ha cambiado la educación en esta época debido a esto de la pandemia. Esta es una conversación con el fin de aprender de usted, Omar, ¿verdad? No hay respuestas incorrectas. Yo sé que usted como maestro también ha aplicado exámenes, ¿verdad? Pero aquí no le vamos a aplicar ningún examen a usted, así que tranquilo, ¿verdad? Para nosotros más bien la idea, como le digo, es aprender acerca de usted. La entrevista tendrá una duración máxima de 40 minutos, de entre 35 a 40 minutos como máximo. Su participación también pues es totalmente voluntaria y si en algún momento usted no desea contestar alguna pregunta, nosotros le entenderemos, pero como le digo, en general no hay respuestas incorrectas y las preguntas pues van a ser generales. Y antes de comenzar, eh, le quiero solicitar su consentimiento pues para grabar esta videoconferencia. Lo mantendremos confidencial y esto solo será usada con el fin de tomar mejores notas por si se nos escapó algo y queremos pues más que todo pues prestar atención a lo que usted está diciendo antes de solamente estar cabeza abajo, ¿verdad? Escribiendo y tomando notas. Y en ningún momento pues vamos a publicar datos personales o algo que de alguna manera lo vincule a usted. Entonces, ¿está de acuerdo con esto, Omar? Sí, claro, Muy adelante bien, Luis. muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Y nos puede empezar relatando sobre un poquito sobre quién es usted y a qué se dedica. Un poquito Muy de su bien. historia. Ok, excelente Luis. Mi nombre es Omar Sáenz, tengo 27 años, actualmente soy pasante de la Facultad de Psicología en la Universidad Católica de Honduras, aquí en Cimotepeque. Eh, y bueno, un poquito de mi historia, soy católico, cristiano, practicante, y he trabajado bastante con las juventudes, con la pastoral juvenil. También estuve en una comunidad de misión, de Missionaries of Christ, Misioneros de Cristo, que están en Comayagua. Y bueno, mi primera experiencia, ¿no? Con esto de conocer un poquito más de la educación, de la realidad de nuestro país, fue con la comunidad en la cual estuve por 5 años y tuve la oportunidad de visitar muchísimos lugares, muchísimas aldeas, lugares rurales y visitar escuelas, dar un poquito de formación religiosa y bueno, eso nos ha ayudado a tener un panorama un poco más claro de la situación educativa en nuestro país y también de colaborar en un programa de la comunidad de los misioneros que se llama, bueno, programa de becas en el cual se le da becas a niños de escasos recursos para poder continuar con sus estudios en la escuela y la oportunidad también de involucrarme un poquito en el área, ¿verdad?, social y económica de sus familias y cómo esto puede influir fuertemente en su educación, en el rendimiento académico y todo ello. Eh, bueno, actualmente y antes de la pandemia estaba ayudando un poquito con Educafé en el área de psicología, en la parte de la educación y sí, también pues un poquito de experiencia desde allá. Y soy apasionado de esta parte de la educación y la pedagogía. Así que estoy con vistas a prepararme más en esta área y poder ver en qué manera poder ayudar en la problemática que tenemos como país para mejorar la educación. Qué bien, qué Entonces, eso bien. es un poquito lo que le puedo contar de mi educación. Sí, excelente. Háblenos un poco, Omar, sobre los niveles de educación quizás de su madre, de sus abuelos, cómo han ido cambiando, cómo era la educación tanto de sus abuelos, quizás sus padres, usted, sus demás hermanos, cómo están ahí el tema de la educación entre ellos.
entre los miembros Bueno, de le su diré, familia. Luis, que, Ujú. sí, le diré, Luis, que vengo de una familia en la que la educación no fue siempre muy importante. Bueno, mi padre es ingeniero agrónomo, pero nunca me crié con él. Y mi madre salió del plan básico que llamamos aquí, o de noveno grado, y ya no continuó sus estudios hasta más adelante, tal vez unos 15 años atrás, ¿verdad? Ella pudo continuar y sacó sus estudios de técnico en enfermería. Ella es enfermera del Seguro Social. Y mis abuelos, bueno, vienen de una aldea de aquí de Ciguatepeque, en la cual educarse y ir a la escuela, ir al colegio, pues no fue nunca una prioridad. Yo puedo recordar aún mi abuela graduándose como de 55 años de sexto grado, y para nosotros fue algo muy bonito, ¿no? De que ella tomó esta iniciativa de terminar su escuela, porque éramos 5 nietos, ¿verdad? Con ella. Entonces, de alguna manera, ella tenía que ver cómo se preparaba un poquito para ayudarnos a nosotros con nuestra tarea y todo. Entonces, voy a decir, también mis hermanos no prestaban muchísima atención a los estudios. Eh, Mis hermanos, pues tal vez dos lograron graduarse del colegio, los demás no quisieron seguir estudiando. Y en mi caso, yo tampoco era muy interesado en estudiar, ¿verdad? Y es esta cultura y este pensamiento en el que, ¿para qué voy a estudiar si la situación en el país está tan mal que voy a Sí. terminar trabajando en nada? ¿Verdad? Voy a terminar ganando nada. Entonces, mejor aprendo un oficio, mejor aprendo mecánica y todo eso. Pero cuando Dios me dio la oportunidad de poder salir de mi caja, ¿no? De poder salir de la caja, como decimos, de poder ver más allá, ver más de nuestras narices, de poder conocer personas que, que nos inyectaron de alguna manera una mentalidad distinta. Del hecho de educarnos no es solamente de poder tener un buen trabajo, aunque obviamente es un incentivo, pero es el hecho de crecer, es el hecho de poder desarrollar nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje, es el hecho de poder analizar mejor. Entonces, fue precisamente en la comunidad de los misioneros de Cristo donde recibí esta inspiración de poder continuar con mis estudios universitarios y de poder enfocarme en esta área humana como es la psicología. Pues estuve trabajando muchísimo en esta área, en la comunidad, de poder ayudar a personas con la historia personal, de poder trabajar con mi historia personal y de ver de que por medio de la psicología y por medio de la educación podemos levantar una nación diferente. Mire, Entonces, ujú, estamos rompiendo cadenas, estamos eh, haciendo diferencias, gracias a Dios, y solo por la ayuda de Dios solamente. entiendo, excelente. Mire, muy, muy interesante. ¿Cómo era un día típico en este programa de educación a los jóvenes cuando usted inició? Y vamos a empezar por ahí. ¿Cómo era cuando usted por primera vez empezó a dedicarse a la educación? ¿Cómo era un día típico ahí? Bueno, voy a decirle que en la comunidad de misión teníamos diferentes ministerios, por así decirlo. Pero había un ministerio que uno se enfocaba al máximo. Eh, Me tocó en un tiempo enfocarme en este ministerio de becas. Entonces, por ejemplo, en las mañanas yo tenía 3 horas para dar tutorías. Entonces iba a la biblioteca, ¿no? De la comunidad, en donde llegaban los niños para hacer su tarea, donde habían libros, donde estaba el internet, y ayudarle a ellos a hacer la tarea, a buscar la información de internet, ayudarles a estudiar, si hay algún tema que no comprendían, un tema de matemáticas o un tema de estudios sociales, español, lo que sea, ayudarles con eso. Y por la tarde teníamos 2 horas para poder visitar sus hogares. Entonces, tratábamos de hacer un análisis socioeconómico y mirar, por ejemplo, qué chicos estaban más expuestos a abandonar la escuela por situaciones de su familia. Y la mayoría de ellos venían de familias
muy, con mucha dificultad, expuestos a la droga, expuestos a las pandillas, sus padres con peleas, desintegración familiar. Entonces tratábamos de hacer un abordaje en toda la familia. Teníamos un programa los jueves que es el programa de las madres, que son las madres de los chicos. Entonces con ellos se trataba de hacer formación espiritual, formación humana. Había también un programa en conjunto con unos franciscanos en el que se daba comida, ¿verdad? Especialmente a las familias que tenían más necesidad. Y así, se trataba de hacer un abordaje más general en toda la familia, al niño, pero también el ambiente de su casa, sus madres, en la parte económica, tratar de ayudarles a ellos poder crecer un poquito más en sus fondos. Entonces fue una experiencia muy bonita y creo que fue ahí donde nació esta inspiración de poder hacer algo más por la educación. Y bueno, así también comienzo mis estudios universitarios y me encuentro con Educafé y logro hablar con el profe Noel. Y así, bueno, lastimosamente por la pandemia no hemos tenido tanto el tiempo como queríamos para hacer un abordaje más general, pero comenzamos viendo como los chicos que tenían un poquito más de problemas de aprendizaje para hacer un análisis, si la dificultad está tal vez en el ambiente de su casa o tal vez técnicas de estudio, y logramos abordar diferentes talleres de técnica de estudio, de autoestima, y bien, esperamos en Dios podamos continuar haciendo pues, esta labor, ¿verdad? Excelente. Cuando trabajaba en este otro centro educativo con el licenciado, ¿cómo era? ¿Cómo es un día ahí típico en este centro educativo? Y después nos puede hablar sobre algunos contextos de los jóvenes ahí. Pero primero que todo, ¿cómo era que se desarrollan las clases en este otro centro? Sí, sí. Bueno, porque pues estaba en conjunto también con mis estudios, yo trataba siempre de dar unas 2, 3 horas dependiendo de mi tiempo. Normalmente ellos comienzan clases a las 7 de la mañana, de 7 a 11, ahora creo hasta 12 del mediodía. Entonces mi papel era, al momento de llegar, de poder, bueno, ya el licenciado miraba como que los jóvenes que tal vez tenían un rendimiento académico un poco deficiente, entonces tenía entrevistas con ellos. Entonces les entrevistaba y miraba la parte sí, en hablar con ellos, conocerles su familia, cuál es la realidad familiar de cada uno. Y, y así, entonces, conforme a eso, pudimos elaborar un taller de técnicas de estudio que lo llevamos a cabo también con algunos de mis compañeros de la universidad y lo impartimos en toda la jornada de la mañana con ellos. Entonces, para ayudarles a poder buscar mejores maneras de aprender, de estudiar. También tuvimos la parte de conocer un poquito de la autoestima, el autoconocimiento, el conocer un poquito sus temperamentos. Pudimos aplicar algunas pruebas psicométricas sencillas para que ellos pudieran fascinarse, ¿no? Por quienes son y no simplemente mirar lo negativo de ellos, sino también las capacidades que muchísimas veces no podemos descubrir en nosotros mismos. Entonces, sí, estaba ya, digamos, de 8 a 11, de 9 a 11, según me lo permitían mis clases, teniendo entrevistas con los chicos. Mire, qué bien, ¿verdad? Excelente, qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿qué, con todo esto que me ha dicho, tengo una pregunta para usted. ¿Qué significa educación para usted y para los miembros de su familia? Ahora, con todo esto que me ha dicho y me ha contado, ¿qué significa o cuál es el significado de educación para usted y los miembros de su familia? Bueno, es una pregunta creo que bastante fuerte, especialmente en nuestra cultura hondureña. Eh, uf, tan amplio, ok. Voy a comenzar diciendo,
algo que hablábamos en mi clase, en una de mis clases, psicología educativa, y hablábamos sobre eso, qué significaba educación. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, las teorías, la educación formal, la educación informal, la educación no formal, ¿verdad? Eh, y realmente que educación va mucho más allá de un simple papel. Yo creo que en mi cultura, ¿verdad? Bueno, no sé, Luis, si ustedes de aquí de Honduras, pero en nuestra cultura hondureña muchas veces pensamos que educación es tener un papel que me respalda para tener un mejor puesto. Y realmente que con este criterio de educación quedamos bien cortos, demasiado cortos. Decíamos en esta clase que me fascinó eso, que tenemos este dicho de que no necesariamente porque una persona tenga un título universitario o haya tomado sus estudios significa que sea una buena persona. Pero realmente, y quizás es muy romántico lo que voy a decir, pero si no podemos decir que una persona que tiene estudios es una persona necesariamente buena, significa que estamos mal como educación. Algo estamos haciendo mal, porque realmente que en las escuelas y en los colegios no se debe de impartir simplemente letras, simplemente teorías. Se debe de enseñar sobre la vida, se debe de enseñar sobre ser la persona humana. Estamos fallando definitivamente. No deberíamos de tener tantos políticos robándose el dinero del pueblo. No deberíamos de tener tantas personas en el poder robando el dinero de los pobres, quitando la salud, quitando la educación, porque se supone que son personas educadas, pero estamos fallando en este aspecto de la educación. Estamos dando simplemente letras, pero no estamos dando vida, ¿verdad? Entonces, Comprendo. hablamos, educación, ciertamente, una persona educada no necesariamente es una persona titulada. Es más, encontramos muchas personas que no fueron nunca a un salón de clases en un colegio y son muchísimo más educados que cualquiera de nosotros que pudimos tener la oportunidad de estar en la universidad. Pero creo que es un reto de poder ir cambiando este aspecto y este pensamiento de nuestra cultura, ¿Qué, ¿verdad? qué, Yo creo que ajá. ¿Qué pensó, digamos, ahora sus hermanos o su abuela, por ejemplo, que obtuvo este título a los 55 años? ¿Cómo ella, qué pensará ahora ella de la educación y sus hermanos? Bueno, bueno, voy a decirle, mi abuela está contenta el hecho de ver los nietos, ¿verdad? Que estamos avanzando más en nuestros estudios, porque ella dice que si ella hubiese tenido la oportunidad, ¿verdad? De tiempo atrás, que ella le hubiese encantado poder seguir estudiando, pero bueno, en aquellos tiempos casi que ni escuelas había, ¿verdad? Fue bien difícil, pero ella creo que está de alguna manera caminando con mis éxitos también. Ella se siente parte porque ella es parte de mis éxitos, ella es parte de mis estudios, porque está siempre ahí dándome. Eh, Mis hermanos todavía están un poquito ahí adentrados en esta cultura en donde la educación es imposible, ¿verdad? Y sí, realmente es imposible, pero aquí, en la mente, ¿verdad? Entonces, muchos de mis hermanos quisieran seguir estudiando, pero ya se sienten que para ellos es imposible, porque ya tienen su familia, por esto, por lo otro. Pero bueno, esperamos que un día ellos puedan, ¿verdad?, continuar con su educación. así es. Y bueno, a pesar de que usted ha logrado bastante, ¿qué otras aspiraciones tiene para usted o otros miembros quizás en la familia? ¿Qué aspiraciones? ¿Qué aspira usted, así como para otros miembros de su familia? Ah, bueno, para los miembros de mi familia, quizás diría más que todo bueno, tengo una hermanita de 7 años, 8 años. Yo creo que en este estamos todos mis hermanos y yo estamos siempre pendientes de que si cómo va en la escuela, si está yendo a la escuela, cómo van sus notas,
cómo van sus clases. De alguna manera estamos enfocándonos mucho en ella bueno, que ella tiene que salir adelante, tiene que tener la oportunidad que tal vez algunos de nosotros no tuvimos y todo esto. Entonces, realmente yo creo para mi familia, para mis hermanos, por ahorita es hacer la diferencia y es demostrarles a ellos que sí se puede y que educarse, que ir a la universidad, que ir a la escuela, que ir al colegio, realmente es importante. No solamente para tener más dinero, para ganar mejor, pero sí para crecer como personas, ¿verdad? Y las aspiraciones personales es pues continuar. Quiero terminar una especialidad, tener una maestría, hasta ahorita una maestría en gestión de proyectos y me gustaría crear una fundación educativa de becas educativas. Esa es una de mis aspiraciones en el futuro. Ok, excelente. ¿Y en qué sectores de la educación usted encontró mayores necesidades? Digamos, usted que ha ido cursando todo esto hasta llegar a la universidad, ¿en qué áreas de la educación están las mayores necesidades? Ah, pues si nos puede contar en base a su experiencia. Sí, sí, sí. Primeramente diría en las escuelas, en las áreas rurales. Para mí para mí fue de admiración increíble y de mucha tristeza el ver que un maestro estaba cubriendo 6 grados. Yo estaba impactado porque, bueno, yo vivía aquí en la ciudad y estuve en una escuela pública, pero en una escuela donde tenía un maestro y era tan difícil para el mismo maestro tener 30 estudiantes del mismo grado. Yo no me imaginé un maestro para 6 grados distintos, hasta 50 estudiantes cubriendo 6 grados distintos en una misma jornada educativa. Para mí eso es imposible, eso es imposible. Yo por eso digo que esos maestros son los verdaderos héroes, los héroes del hoy, ¿verdad? Que están impartiendo el saber en una manera que solamente creo es el poder de Dios que les puede ayudar. Yo diría que en las áreas rurales, es la necesidad más grande que tenemos. Y, y la universidad. Bueno, mi oportunidad de trabajo fue más en las áreas rurales, entonces yo puedo hablar más en estas áreas. Perfecto. Muchísimos jóvenes que salen de las escuelas, que salen de sus colegios y salen con ese deseo de seguir creciendo, pero ya no tienen la oportunidad de ir a una universidad porque tienen que trabajar, porque tienen que sostener a sus padres, tienen que llegar a su casa, que tal vez son 12 hijos, 12 hermanitos, y sus padres viven del día, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la mayor necesidad es para ayudar a estos jóvenes que realmente tienen el deseo, que realmente quieren salir adelante, pero no tienen la oportunidad, no se sienten la oportunidad porque la universidad más cercana es en otra ciudad, en la que tienen que dejarlo todo, pero en la que no tienen ni los fondos económicos ni el apoyo familiar para poder hacerlo. Entonces, Entiendo, sí. sí, yo Hay creo que muchas. hay Ujú. que dar un granito de arena desde allá. Sí, es cierto, hay bastantes necesidades. Ahora, en base a estas necesidades que usted mencionó, em, ¿cuál será el reto mayor o el reto principal que impide que se satisfagan estas necesidades en este sector de la educación? ¿Cuál será el principal reto o los retos principales para que se satisfagan este tipo de necesidades que usted acaba de mencionar? Bueno, podríamos buscar muchísimos retos, los retos, por ejemplo, gubernamentales. Eh, Al no haber educación, al no haber oportunidad para ellos poder educarse, lo primero es la migración, ¿verdad? El ellos salir del país. Los jóvenes que se van del país para buscar un mejor futuro, para poder ayudar a su familia. Entonces, el reto más grande sería poder trabajar en la mente de estos chicos y poder proveerles a ellos lo necesario para salir adelante aquí en nuestro país, que el país les necesita aquí.
¿verdad? Pero bueno, para eso también necesitamos prestar el servicio, prestar los medios necesarios para ellos poder educarse, para ellos poder salir adelante. Por ejemplo, qué maravilloso sería poder darle la oportunidad a estos chicos de las aldeas poder especializarse en ingeniería agrónoma, un ejemplo. No necesitamos sacarlos de sus tierras y que se olviden de sus tierras, de sus campos que son tan maravillosos y que están para darnos tanto, pero poderlo especializarlos en ingeniería agrónoma y que ellos puedan ir nuevamente a sus aldeas, que ellos puedan trabajar sus tierras y puedan proveer y puedan trabajar mejor, más capacitados y así ser sí, pues más activos también en la economía del país y Claro, cosas como así. Entonces, bueno, hay claro. muchísimo que se podría hacer, ¿no? ¿Usted qué retos tenía y cómo los afrontó? ¿Cómo pudo superarse usted? Bueno, mi principal reto era el hecho de no contar con el aspecto económico, ¿verdad? Es uno de los retos principales. No tenía el apoyo de mis padres para estudiar. Bueno, pero gracias a Dios, Dios pone personas que nos ayudan. Yo estudio con una beca por parte de esta comunidad de misioneros de Cristo. Ellos tienen también una pequeña beca para estudiantes universitarios, que más que todo es para misioneros que llegan, que prestan sus servicios y que quieren estudiar, pero no pueden por no tener los fondos económicos. Entonces, estudio gracias a esta beca y gracias también a ayuda de algunos familiares que están en el extranjero. Yo diría que los retos más grandes en mi vida fueron esos, la parte económica, la parte del dinero, ¿verdad? Y sí, gracias a Dios vamos saliendo adelante gracias a ellos. Entiendo. Y una vez completando sus estudios, a qué aspira más? ¿Piensa seguir estudiando, orientarse? ¿Qué otras aspiraciones tiene al completar ya su universidad? Sí. Bueno, primero pues me gustaría encontrar un trabajo en el que yo pueda no solamente ganar dinero, pero desenvolverme, poder aprender, poder desarrollarme como persona, desarrollar mis capacidades. Me gustaría muchísimo en el área educativa, psicoeducativa, en algún colegio. Eh, y en el futuro me gustaría estudiar una especialidad en el área psicoeducativa y también una maestría en el área eh, de clínica, psicología clínica. Entonces, esas son mis aspiraciones. Y bueno, y si se da la oportunidad de poder especializarme en otro país en el que, bueno, Honduras en el área psicoeducativa no hay nada. No hay ni especialidad, no hay ni maestría, pero sí las hay en España, en Chile, en Costa Rica hay algunas maestrías buenísimas y sí, Bueno, poder ayudar aquí también. bueno, excelente, qué bien. Le deseo muchos éxitos, Omar. Ahora, algo más que usted desee contarnos con respecto a su experiencia que ha tenido en la educación? Toda esta experiencia que usted también ha tenido en las zonas rurales, aquí en la ciudad. Algo más que usted desee contarnos. Bueno, quizás como aportación decir que en el área educativa para poder ver la cuestión de proyectos y todo esto necesitamos no solamente enfocarnos en que si hay escuelas, si hay pupitres, si hay tiza o si hay marcador, si hay pizarra. Es importante hacer un abordaje eh, más abierto. La realidad familiar influye fuertemente en el rendimiento académico de los niños, de los estudiantes, la realidad social, la realidad económica. Es fuerte chocar con aspectos, por ejemplo, en las aldeas en los que los niños tienen que trabajar para poder sostener su familia. No pueden ir a la escuela, aunque hay una escuela, tienen que trabajar porque sus papás no se dan abasto para poder sostener a familias numerosas. Y sí,
Entonces necesitamos revisar más un aspecto general, ayudar, ver desde la familia, ver desde el área social, el área económica, el área de la sanación, ¿verdad?, personal de los estudiantes, de los jóvenes, para poder sentirse que son capaces de salir adelante, de estudiar, de ser mejores. Sí. Entonces enfocarnos más ampliamente. Entiendo. Y una última preguntita, ¿cómo ha venido a cambiar esto del COVID, el tema de la educación? Bueno, hemos encontrado, Una pregunta chiquita, pero bien amplia, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, una cantidad de Bueno, oportunidades maravillosas en las que hemos podido estar conectados con el mundo y hemos podido encontrar muchísimas capacitaciones, muchísimos cursos, ¿verdad? Tal vez de otros países, experiencias maravillosas, pero también muchísimos retos. Y es que en educación en línea no podemos controlar ni manejar lo que podemos hacer en educación sí, personal. La cuestión del internet, la cuestión de las tecnologías, la cuestión de los aparatos electrónicos, son cosas que no se pueden manejar. Y uno de los retos más grandes que tenemos, ¿verdad? Y que nos hemos enfrentado, por ejemplo, es en las escuelas. Y en nuestro país es la poca cobertura de internet que tienen los niños, ¿verdad? Donde ellos están llevando sus estudios ahorita solamente por tutorial con videos o mandando tareas y cosas así que jamás se puede comparar esa educación con una educación personal. Entonces, hay muchísimos retos como país, muchísimos retos como maestros, muchísimos retos en el aspecto también como estudiantes. Realmente debemos enfocarnos que queremos aprender, porque es muy fácil, ¿verdad?, distraernos y dejar al maestro hablando solo y terminar muy mal. Entonces hay tantos retos que necesitamos cubrir en todos los aspectos. sí, entiendo, entiendo. Sin duda, gran cantidad de retos. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista, así que pues muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que pues aprendí mucho de usted y también fue un placer hablar con usted. De mi parte, creo que eso es todo lo que ahorita andábamos buscando. Usted nos dio excelentes comentarios también para nuestra investigación. Sin embargo, si recordamos algo más o queremos tomar algún punto que se nos escapó o que queremos profundizar en algo más, estaría bien si nosotros lo podemos volver a contactar. Claro que sí, estamos para servirles. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias.